neurona vive, también hay que comer. Entonces, si es la neurona funciona. Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis del trabajo que he preparado y parto de dos asuntos o de dos preguntas. Retomando la propuesta de nuestra colega que nos antecedió de la economía, la pregunta sería para la historia del presente, si nos asumimos que quienes estamos aquí, de una u otra manera, somos o estamos haciendo la historia del presente. Una de las primeras preguntas que a mí me llevó a plantear este título es: ¿por qué las mujeres, desde los silencios, no hemos luchado por defender nuestros derechos? Y digo nuestros silencios porque aunque tenemos espacios académicos, tenemos espacios sociales, muchas veces nos guardamos nuestras opiniones, nuestros pensamientos para otro momento, porque este no es el momento. Y lo planteo así en la medida en que mi experiencia como docente en la universidad me ha llevado a preguntar por qué nuestras chicas, a pesar de que vivimos en un mundo muy moderno, se siguen embarazando. ¿Por qué nuestras chicas siguen permitiendo que se les golpee? ¿Por qué nuestras chicas desertan de la universidad por embarazos no deseados, no planeados? Y también preguntarme, y se lo pregunto a mis estudiantes, ¿por qué como varones no asumen la responsabilidad que les corresponde en su sexualidad? Y esto también me llevó a otra pregunta. Ahora que estamos en la universidad incluyente, en la educación incluyente, ¿por qué nuestras universidades son reproductoras de modelos patriarcales sexistas, homofóbicos, lesbofóbicos y también etnocentristas? Todo esto me lleva a plantear que, bueno, estamos ante un nuevo paradigma en la educación superior y por tanto en la universidad. Y cuando empecé a preguntarme esto, yo dije, bueno, ¿por dónde le entramos? ¿Verdad? Porque si los seminarios son para debatir, para discutir, yo dije, creo que este texto lo dejamos para otra ocasión y solo voy a retomar algunas partes. Me parece que entonces, si nos ubicamos en una de las corrientes de los feminismos, que los feminismos son muchas tendencias en este momento, creo que desde dos posturas o dos corrientes, que serían los estudios postcoloniales y la subalternidad, nos permitirían comprender, analizarnos como sujetos en ese contexto del mercado global, de la cultura neoliberal. No solo yo como mestiza, el otro como el blanco, el otro o yo como indígena, dependiendo dónde me quiera ubicar, dependiendo del espacio. Claro, si estoy en una reunión con mis colegas y compañeras indígenas, pues me asumiré indígena, ¿verdad? Conozco el medio. Pero si estoy en un medio académico, me pongo la identidad de académica y aquí entonces vengo a hablar con mis pares de epistemología y de debates. Pero si estamos hablando de deconstruir, entonces creo que tendríamos que quitarnos esos corsets epistémicos para rediscutirnos, reanalizarnos. ¿Qué somos hoy estos hombres y estas mujeres que estamos viviendo en un contexto globalizado? Y en ese sentido me parece que entonces los estudios postcoloniales han abierto una nueva brecha en la investigación en el campo de lo social. ¿En qué sentido? Que los estudios de la subalternidad o postcoloniales
que devienen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? se acuñan precisamente desde la Segunda Guerra Mundial, con esta primera tesis de la no violencia ante la violencia, la cultura de la paz. Y en ningún momento nos estamos planteando como una alternativa para enfrentar los efectos lacerantes de la globalización en todos los ámbitos, tanto de la vida pública como de la vida privada. No nos estamos planteando cómo resistir ante estos efectos de manera pacífica, no violenta. Y el último suceso lo tenemos en Gaza, el último suceso lo tenemos en Ucrania, conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos de otra índole. Pero pasemos al caso de México. Después de la década de los 70, me parece, nuestro país tiene un quiebre muy importante si lo vemos desde la mirada de las transformaciones culturales, pero también desde los espacios políticos. La apertura política permitió que ciertos saberes empezaran a permear el campo de la ciencia universitaria, y nos referimos a una postura epistemológica como es la del feminismo. El feminismo entonces tiene muchas adecuaciones, muchas crisis también, y esas crisis las han llevado a replantearse su propio actuar dentro de la academia y dentro de la militancia política. No podemos hablar de feminismo solo en el espacio académico, sino vemos también la militancia de quienes quienes nos asumimos desde este campo epistemológico. Es así pues que el feminismo, una de las corrientes dentro del movimiento político de las mujeres, va a ser precisamente la reivindicación de dos sujetos, de dos identidades. Por un lado, las negras o afrodescendientes, para que no se oiga discriminatorio, ¿no? En su momento, en la década de los 60, a la par el movimiento de las identidades sexuales que nos van a llevar al movimiento lésbico-gay, hoy conocido como LGTBI, más lo que se acumula. Y por el otro lado, también, esta disputa contra los modelos hegemónicos eurocentristas que nos llevan a reconocer a los otros grupos, a las otras mujeres, a las otras, como por ejemplo las mujeres indígenas. Entonces, dentro de estos universalismos en que hemos construido la problemática de las mujeres, seguimos pensando bajo modelos o paradigmas eurocentristas. Y eso nos hace ver universal los problemas de las mujeres, cuando en realidad una de las posturas de los estudios postcoloniales es que no somos iguales, es que no tenemos las mismas identidades, por lo tanto, desde la clase, la raza, la etnia y la identidad sexual, tenemos las mujeres y los hombres, tendríamos que decir, problemáticas específicas. De ahí que el tema de ser sujetos políticos nos convierta en una nueva etapa de la lucha en el contexto de la globalización. En el caso de México, voy a hacer una pequeña recorrido y preguntarnos cuántas de las mujeres que hemos elegido en cada uno de los estados o en las elecciones federales, por cuántas mujeres indígenas hemos votado. Y saquen las cuentas. Las mujeres indígenas están invisibles dentro de las mujeres mestizas y dentro de las clases sociales. Cuando me puse a buscar quiénes fueron las primeras mujeres indígenas en llegar a un espacio político y de qué partidos políticos son, pues si no son de la izquierda, del estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿sí? O son del PRI o son de la izquierda. Para el partido blanquiazul no hay mujeres indígenas que representen los derechos. Pero sí somos las mujeres, seamos indígenas o no, botín político. El uso entonces de los derechos humanos o el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de un sector, como son las mujeres indígenas, nos lleva a replantearnos hasta dónde las mujeres, así como ya lo expresaron, somos parte de las microempresas, somos parte de las mujeres emprendedoras, ¿sí? Dentro de la economía neoliberal,
que nos constriñe ahora, tendríamos que pensar ahora, a partir del empoderamiento, que es una categoría que se acuña en el contexto del neoliberalismo, cómo ser sujetos políticos, mujeres empoderadas en una sociedad que es excluyente y discriminatoria, por lo menos en el ejercicio de los derechos políticos. Esto nos lleva a revisar, y va a tener relación con el tema que van a plantear más adelante, no lo voy a analizar, pero sí, ¿por qué las mujeres indígenas, que se rigen principalmente bajo el uso de usos y costumbres, como es en mi tierra, no pueden asistir en pleno siglo XXI a las asambleas comunitarias? Y si no pueden asistir, mucho menos pueden hablar. Y si no pueden hablar, mucho menos pueden ser electas. Pero eso sí, en las decisiones de la comunidad no intervienen, pero sí son las operadoras políticas, sí son las que mueven la economía de la comunidad, más no deciden sobre los presupuestos comunitarios, ni mucho menos de los servicios de las que ellas, en primer lugar, se benefician, como por ejemplo el aborto, por ejemplo los servicios públicos, entre otros. Deciden los hombres, y quienes usan los servicios son ellas. Por eso, las geografías, el papel o los aportes teóricos de las feministas geógrafas juegan un papel muy importante a la hora de la planeación y el uso de los recursos en el diseño de las políticas públicas, el uso del espacio. Si somos las mujeres las que ocupamos el espacio, ¿por qué entonces nos diseñan calles tan angostas? ¿Por qué nos ponen servicios públicos? Pienso en la ciudad, que es una, en el campo es otra, en las zonas semiurbanas son otras las necesidades.